Me están matando, me está rompiendo el corazón. Estoy viendo el vídeo tuyo de FNAF mató el género de terror. Belce de Five Nights at Freddy's, que lo subió hace 4 días, me sorprendió bastante. Creo que me lo mencionaron en el chat incluso, cuando empezamos a ver todo el lore de Five Nights at Freddy's. Y me pareció interesante que para cerrar todo el lore y toda la historia y todos los vídeos que hemos estado viendo, veamos el de Belce, porque se titula Five Nights at Freddy's mató al género de terror. Belce es fan, no sabía que era tan fan, la verdad, como para incluso dedicarle un vídeo. Vamos a verlo, dura 8 minutitos. Un tema bastante recurrente en la actualidad acerca del mundo de los videojuegos, concretamente... No, yo no puedo con esto, Yo no puedo con esto. O sea, escuchar a Belce con voz de buena persona me choca. Me choca escuchar a Belce poniendo voz de youtuber. Un tema bastante recurrente en la actualidad acerca del mundo de los videojuegos, concretamente referente al género del terror, es acerca de si realmente FNAF, Five Nights at Freddy's, mató o más bien metamorfoseó el género del terror de una forma radical. Y es que existe la creencia de que los videojuegos de terror cambiaron completamente a peor una vez que comenzó la fiebre de los animatrónicos, pero... ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, veamos. FNAF fue un fenómeno de masas desde su primera entrega en 2014. Scott Cawthon, el creador, apostó todo con este videojuego. Este agradable y querido por todos Scott venía de desarrollar juegos con temática bíblica. Sí, esto ya sé que lo sabe casi todo el mundo, pero no, siempre yo no. es divertido recordarlo. Solo por ti, Scott, ¡viva Cristo Rey! Y por alguna razón, decidió aventurarse a crear un videojuego de terror point and click bastante simple, donde eres un guardia y eso, tienes que cuidar de la pizzería y sobrevivir a los simpáticos animatrónicos. Me considero un gran fan del universo Fazbear Pizza, sobre todo de su lore, que aunque se haya vuelto excesivamente enrevesado luego de Security Breach y los libros, me sigue gustando. A pesar de esto, llamar a FNAF juego de terror es decir demasiado. Para mí un videojuego de terror debe ser más que jumpscares y ya. Creo que todos podemos estar... Sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. A ver, tengo que decir que yo no he jugado a todos los juegos de Five Nights at Freddy's, que al igual ahí sí que hay algún juego que entra más en profundidad con el género de terror. Pero los que he visto y el único que he jugado, que es el 3, yo lo único que he visto realmente es como así, un ambiente oscuro, tal, y con un poco de musiquita así, un poco tensa, pero es todo el rato jumpscares. estar de acuerdo en que los jumpscares son el tipo de terror más barato que existe. De hecho, yo insisto en que para mí los jumpscares y screamers no son terror, porque no te causan miedo. Lo único que generan en ti es una reacción natural a un estímulo, en este caso, un sobresalto por sorpresa. Sentir miedo es una cosa muy diferente a tener un sobresalto por acto reflejo. Sentir miedo es algo mucho más profundo en nuestras mentes. Tener miedo es algo que no te dejará dormir por la noche y que te obligará a tener la luz encendida. Jugar FNAF no hace que pases... Bueno, tampoco creo que sea ese el punto. Tampoco creo que sea ese el punto. Yo me imagino que sí, que habrá gente que le pueda llegar a pasar con un juego de terror de verdad. Así. Que pueda llegar incluso a tener sueños y tener pesadillas. Pero yo me imagino que es una persona un poco más sensible a este tipo de estímulos. A mí eso no me ha pasado en la vida. Y a mí los juegos de terror me gustan bastante. Mala noche, porque simplemente tienes un jumpscare, tu corazón se acelera por un par de minutos, vuelve a su ritmo normal y ya te olvidas, porque no te han asustado, solo te han sorprendido. Para que un juego de terror sea bueno, debe tener recursos más allá de acelerar tu corazón momentáneamente. Debe tener una atmósfera, un soundtrack, sí, no, está guay, está guay. Una o sea, los jumpscares están guay, a mí me gustan también. Voltear de vez en cuando a comprobar que no hay nadie atrás de ti y que cuando vayas a la cama te acuerdes de lo que has estado jugando y de mí, por favor, acuérdate de mí, que te quiero mucho. Tiene un pedazo de grano aquí encima de la ceja que me dan ganas de decirle, Belce, quédate quieto y hacerla así. Y que le explote. Teniendo esto en cuenta, podemos volver a 2014. FNAF se hizo un fenómeno imparable. El contenido en internet se inundó con este videojuego. Gameplays, teorías, animaciones, canciones incluso. Scott, que creo que fue adicto al trabajo durante un tiempo considerable, no tardó en sacar la secuela. Sí, esa que nos hizo querer culiarnos a una gallina. ¿Qué? ¿Solo yo? Pues vale. Ay, a veces pienso... No, Belce, no estás solo. Pienso que somos Deimos y yo contra el mundo. Pero no solo es que Scott sacara juegos como un toro sin usar pastillas. Es que además la comunidad
comunidad empezó a sacar fangames como locos. Algunos en el universo de FNAF y otros en Hostia, un qué universo guapo. completamente diferente. Pero vamos, que la inspiración no se podía negar. Se vio que el tipo de videojuego de terror más rentable en estos tiempos eran este tipo de videojuegos casi más dirigidos a niños que a adultos, con animalitos así medio diabólicos, jumpscare y un lore oculto. Lo contrario a lo que estábamos acostumbrados en el género. Pero un factor a tener en cuenta y que es totalmente innegable es que la principal razón por la cual FNAF se convirtió en lo que es a día de hoy fue por los youtubers. FNAF, a diferencia de videojuegos de terror más clásicos, Todo el mundo. De verdad que yo me acuerdo de la época y todos los youtubers, todos los malditos youtubers hacían vídeos sobre Five Nights at Freddy's, sobre el juego y sobre el lore. es Todo el perfecto para mundo era hacer mega vídeos fan. divertidos e incluso streams, mientras que los videojuegos de terror, entre comillas, de verdad, suelen ser lentos, incómodos, etcétera, puesto que deben construir una atmósfera que te Sí, estoy de aterre y no acuerdo. se prestan a que Fernanfloo grite mientras los juega. No son buenas opciones para la creación de contenido, sobre todo para los niños, que no les va a gustar un juego en el que tarda mucho en ocurrir cosas terroríficas o en salir bichitos en pantalla y tal. Ellos quieren a Freddy gritando y con eso es suficiente. Por eso, si nos paramos a pensarlo, FNAF es completamente opuesto a videojuegos de terror tipo Silent Hills, que es un juego que se Hostia construye puta. poco a poco y que no es para todo el mundo, y definitivamente Rompiendo no récords. son para niños. Esta influencia de crear videojuegos de terror ya no para adultos que quieren una experiencia psicológica tétrica que los haga asustarse hasta el fondo de sus almas, sino de crear videojuegos para niños y para Tengo que decir que a mí me gustan mucho los juegos de terror. Y a mí Five Nights at Freddy's nunca me llamó la atención. Precisamente porque es jumpscares. A mí lo que me llamaba de verdad la atención era el lore de Five Nights at Freddy's. Y el lore de Five Nights at Freddy's no te queda muy claro realmente con los juegos. O sea, tienes que prestarle mucha atención a los juegos para darte cuenta un poco de toda la historia. O sea, por eso quizás nunca me animé a jugarlos. que los youtubers creen contenido para niños, cambió el terreno por completo, haciendo que el género se fuera por esta vertiente, creando videojuegos La mayoría de los fans nunca hemos jugado nunca hemos jugado el Five Nights at Freddy's. infames como Poppy Playtime, que ese sí que me parece la representación de todo lo que está mal en el género, una Está divertido, pero ya. Está divertido Poppy Playtime, pero ya. historia vaga y mediocre, una jugabilidad pobre que consiste en hacer puzzles de relleno y sobre todo, un terror basado en que peluches estúpidos creados para vender merchandising te persiguen. Videojuegos carentes de alma, de corazón y de pasión, totalmente vacíos, creados simplemente con el objetivo de generar miles de vídeos en YouTube y que los niños le pidan a sus papás que les compren el peluche del Oogie Boogie ese de los putos cojones o como se llame el fétido azul. Creo que a Belce no le gustó Poppy Playtime, ¿eh? Creo. Me da la sensación, no sé por qué. Esta es la situación del género a día de hoy. Los videojuegos de terror real que aparecen son bastante ignorados, puesto que no tienen peluchitos ni muchos jumpscares, y los que triunfan son estos sucedáneos de FNAF como Poppy Playtime. Franquicias como Resident Evil ya se dieron por vencidas. Por eso Resident Evil 8 Bueno, a ver. Tengo que decir que ahí Belce creo que ha patinado un poco porque creo que la verdadera esencia de Resident Evil, 7 palabras, esencia, creo que la esencia se perdió cuando se fue el director. Cuando echaron al director y Resident Evil pues quedó ahí un poco en la putísima mierda y se hizo lo que pudo con esa franquicia. Que yo personalmente no soy fan, o sea, no soy fan, pero porque no tengo ni putísima idea, nunca he jugado ni visto nada del lore. Pero tengo entendido que los primeros juegos del maldito Kojima eran una... Y cuando le dijeron, bueno, hasta luego, compañero. Bueno, hasta luego, compañero, no, que no llegaron como a un acuerdo, pues ahí se fue un poco más a la mierda y tiraron más a lo... Que le vaya a gustar más a todo el mundo, que vaya a encajar más con todo el mundo y no esa historia verdaderamente terrorífica, enrevesada. está enfocado en la acción y aún así, el Resident Evil 8 es muchísimo más terrorífico que estos juegos pedorros como Poppy Playtime. Hombre, a ver, Poppy Playtime, claro, no hay punto de comparación. El putísimo bebé mutante de la casa de las muñecas fue la segunda experiencia más horrible que he vivido con un mando entre las manos. La primera fue cuando me enfrenté contra un asiático en Dragon Ball FighterZ, pero No, ¿podemos qué realmente culpar a las gilipollas. compañías de hacer esto? Qué gilipollas. Obviamente no. Al público se le da lo que el público quiere. El género del terror siempre ha sido de nicho. De hecho, la gran mayoría de videojuegos de terror de culto en su
día ni siquiera vendían bien, o vendían lo justito para no considerarse fracasos comerciales. Entonces es totalmente entendible que estén sacando videojuegos que, en fin, venden, porque es un producto comercial y es lo que toca. No se puede hacer mucho al respecto. ¿Solución? Pues apoyar los videojuegos de terror que te guste comprándolos. Esa es la mejor forma de apoyar un producto. Pronto se van a estrenar los nuevos Silent Hill, donde veremos si han sido capaces de mantener la esencia o han decidido irse por el camino. Lo dijo, él también lo dijo. Silent Hill, mira, tengo pendientes, mira que me gusta mucho el género de terror en los videojuegos, pero tengo pendiente, además con urgencia, jugar algún Resident Evil y algún Silent Hill. Lo intenté cuando empezaba a jugar videojuegos y tal, pero no caló en mí. Lo fácil. Recordad no tener las expectativas demasiado altas, pero aún hay un tema aquí, y es que FNAF no fue ni el precursor ni el primer videojuego que comenzó el declive del género. FNAF en realidad es en parte inocente. Vale, no he visto el vídeo, pero creo que va a tirar por el Slenderman. Lo que pasa es que fue el más famoso. FNAF salió en 2014, pues no. pero es que antes de él ya existían otros que comenzaron con este asunto. Los gameplays de habla hispana se pusieron de moda entre 2011 y 2012. De entre todos los gameplays de Call of Duty de... Creía que iba a mencionar Slenderman y todo lo que pasó con el género jumpscare y esas movidas. Willy Rex, que aunque no sé si salió antes, la verdad. Destacaban otros también, los gameplays de juegos de miedo, los del Rubio sobre todo. Oh sí, estoy hablando de Amnesia y... Amnesia de Dark Descent es mi putísimo juego favorito. Lo empecé a jugar con 16 años, tío. Y obviamente full pirata porque era más pobre que las ratas en ese momento. Y no había ni 2 euros para poder gastarme en un videojuego. Y en la Amnesia de Dark Descent, cuando ya tenía mi dinero y cuando ya tenía un trabajo, me lo compré única y exclusivamente porque era tan juegazo y me gustaba tanto que me lo descargué de nuevo, me lo compré. Y Slenderman, los dos exponentes de esa época. ¿Y sabéis qué? Esos sí que eran juegos malísimos. De FNAF se podrán decir muchas cosas, pero su ambientación es interesante, tiene... Realmente la historia de Amnesia, el original, el de Dark Descent, era bastante buena. No tan loca como quizás la de Five Nights at Freddy's, pero era bastante buena. Diseños bonitos y una historia que, joder, pues es muy cool. Slender y Amnesia carecían de esto. Eran videojuegos Belce, ¿has jugado a la Amnesia? Estúpidos y feos que solo servían para que el youtuber de turno... Le voy a mandar un audio. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, tremendísimo hijo de puta. ¿Tú has jugado a Amnesia? ¿Tú has jugado a Amnesia, cabrón? Estoy viendo el vídeo tuyo de FNAF mató el género de terror y estoy viendo las locuras que estás diciendo de Amnesia. ¿Has jugado a Amnesia o has visto algo del lore? Realmente la historia está interesante. No es tan terrible, cabrón, como estás diciendo. Me están matando, me están rompiendo el corazón. Se grabara e hiciera el mono en sus vídeos. Que sí, que los vídeos eran divertidísimos, pero cuando querías tú probar estos juegos por tu cuenta, enseguida... De Slender estoy totalmente de acuerdo. O sea, de Slender no tengo nada que decir, no tengo nada que añadir. Toda la razón, Belce, toda la putísima razón. O sea, era jumpscare gratuito porque sí. Que sí, que el lore... Es que no tenía ni historia. La historia ni siquiera estaba... Era como, me invento 4 gilipolleces y ya está. Eran notitas que tenías que ir recogiendo y ya está. Y jumpscare, jumpscare y jumpscare. Y las notitas, si seguías un orden, pues lo conseguías todo y te pasabas el juego y no pasaba absolutamente nada. Pero... Hostia, tío. El lore de Amnesia es muy bueno. Notabas que... Teniendo en cuenta que era 2012, la historia de Amnesia era mucho más que aceptable. Eran la mayor porquería que el ser humano había creado. También estaba el juego de Slendytubbies. Aburridos, repetitivos, sosos y plagados de bugs. Esos juegos pedorros que los youtubers de la época pusieron de moda sí que fueron un antes y un después. ¿O acaso creéis que Scott no diseñó FNAF teniendo en mente que su videojuego podría ser muy interesante para jugarlo en vídeos? Está milimétricamente creado para ser más divertido de ver por internet que jugarlo tú mismo. Existen fans de FNAF que nunca han jugado FNAF. Yo mismo apenas los he jugado porque no me gustan los jumpscares. Pero me he tragado horas de vídeos. Ya lo pasa mal el Belce, gameplays. Esto no es casual. Está calculado, al igual que Poppy Playtime siguió esta misma intención. Entonces, como conclusión, ¿FNAF mató al género del terror? Sí.
A ver, sí que a causa Con de toda su su polla, imparable sí. fama, provocó que el género se fuera por completo por esa vía. Pero es que el género ya venía jodido. No vendían casi nada y fueron los juegos mediocres de entre 2010 y 2013 los que reanimaron un poco el asunto. Luego ya con la llegada de FNAF todo se puso patas arriba. FNAF no tiene la culpa. Simplemente fue el más popular y al que se intentó replicar de todas las formas posibles. Por suerte, parece que no se quiere dejar morir por completo al género del terror psicológico clásico, pero vamos, sería muy iluso por mi parte decir que no está en una situación desfavorable. A ver, tengo que decir a favor de Belce. Es que yo es que lo siento, pero es que lo de Amnesia me ha tocado el corazón, ¿eh? Me ha tocado el corazón. Es que es de los primeros videojuegos de terror que jugué. Le tengo tanto cariño y tanto aprecio. Posiblemente también lo recuerde muchísimo mejor de lo que realmente es por ese rollo de los recuerdos y tal. Pero es que me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido. Pero a ver, si lo está comparando con un Resident Evil, con la historia de un Resident Evil, con la historia de un Silent Hill, o juegos así, puedo entender perfectamente que lo diga. O sea, sí, no es comparable la historia de Amnesia con la historia de un Silent Hill o de un Resident Evil.